Muy buenos días, gracias por acompañarnos. En vivo estamos hasta la 1 del mediodía en Lo Justo y Necesario y por supuesto como cada sábado analizando todos los temas que hacen a la vida de trabajadores, de jubilados y que tienen que ver en forma directa o indirecta con la seguridad social argentina. No es común escuchar a los candidatos en tiempos de campaña hablar de reforma previsional, aunque esas reformas previsionales sean necesarias y hasta urgentes. Temen, no lo hacen porque temen que les reste en un tema tan sensible, tan vulnerable y tan resistido como suele ser en la Argentina las reformas en todos los ámbitos, pero particularmente en materia previsional. Entonces, las promesas van por otro lado, van más por el lado de las cuestiones que se pueden entender o se pueden traducir en mejoras económicas, teniendo en cuenta que eso llega a jubilados, en la mayoría de los casos con haberes mínimos, con haberes muy bajos desde hace años, y también a trabajadores, muchos de ellos oprimidos por el costo que implica realizar aportes previsionales y tener que cumplir con la obligación de las cargas impositivas tan altas y tantas como tiene la Argentina. De todos modos, por más que este sea siempre el mismo circuito o la misma cadena o el mismo círculo, los equipos económicos de las distintas fórmulas presidenciales saben perfectamente bien dónde está la necesidad, saben perfectamente bien que esto tiene que ser un tema de agenda, desde hace muchas décadas esto debe ser un tema de agenda y que esto debe ser una política de Estado, porque Argentina no escapa al fenómeno que tenemos a nivel mundial, donde hay una población cada vez más mayor y una actividad laboral cada vez menor porque hay menos jóvenes y más gente grande y que en la Argentina se profundiza por el deterioro que viene teniendo el mercado laboral. Entonces, al final, ¿cómo terminan este tipo de proceso los que estamos viviendo en el 2019 en la Argentina? Que cuando los candidatos llegan o tienen que hablar de seguridad social, de temas previsionales, tratan de que esas promesas sean o se acerquen a lo que los ciudadanos, trabajadores y jubilados quieran escuchar. Pero después cuando se llega al poder, se llega a la presidencia, se concreta ese sueño, se terminan aplicando medidas que maquillan, medidas que corrigen algo y siempre queda sabor a poco o sabor a nada. Esperemos por lo menos que este 2019 traiga otros aires y este proceso se revierta, que los políticos se pongan firmes en sus anuncios de campaña y que en esos anuncios de campaña uno de los temas centrales sea el sistema previsional y que la gente lo entienda y que el político lo cuente y lo tenga establecido y enraizado como una política de Estado. Esto creo que está muy relacionado todo lo que acabo de decir con un tema del que se habló toda la semana, que es el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur. Si bien todavía no está clara, todavía falta mucho para entender y para que esté la letra chica. Se habló toda la semana de tiempos de cambios, de nuevas oportunidades y de mayor competitividad. Bueno, ¿qué quiere saber la gente o qué nosotros entendemos que necesita saber la gente? ¿Cómo va a impactar este acuerdo importante, inédito en la Argentina, en trabajadores, en jubilados, en las pymes, en el mercado laboral? Está con nosotros Ariel Korenberg, economista, que le toca la dura tarea de explicar en forma coloquial, sencilla, entendible, cómo este acuerdo se traduce a la vida cotidiana, a la vida de la seguridad social y de trabajadores y jubilados. Bueno, qué desafío.
Bueno, mirá, en principio es un marco general dentro del cual pone en una dirección concreta a Argentina en las próximas décadas, ni siquiera próximos años. O sea, para la vida ahora de corto plazo, que es lo que a todos les interesa, la crisis económica que aparentemente estaría ahora produciéndose un aquietamiento con el dólar estable y el rebote de la actividad económica, no va a afectar. Porque tiene que hacer una serie de pasos institucionales muy importantes. Por ejemplo, en Argentina tienen que aprobarlo el Congreso. Acá emito una opinión personal. No hay acuerdo de la oposición con respecto a este acuerdo de integración común Unión Europea-Mercosur. Y del lado de la Unión Europea tiene que pasar por un proceso de aprobación de los congresos de los 28 países integrantes. Está bien, acá te detengo. Entonces, Bueno, te pone una dirección, un marco general dentro del cual se puede discutir el resto de los temas importantes de Argentina, en principio. Esto generó mucha incertidumbre, mucho ruido. De hecho, a ver si es esta la razón. El gobierno, de alguna manera, buscó transmitir tranquilidad esta semana y emitió un documento que se difundió a través de Cancillería y del Ministerio de Producción, en principio para hablar un poco de los primeros alcances o de los primeros impactos que tendría este acuerdo. ¿Es así? Sí, sí. Lo que pasa es que, digamos, en principio yo tengo una opinión de escepticismo respecto del mediano plazo del acuerdo. Una vez que esté aprobado, es como discutir, lo del acuerdo es como discutir la reforma previsional sin tener en cuenta la reforma laboral, o discutir la reforma laboral, que en general en Argentina no se ha hecho nada, desde la época de Perón al presente, sin tomar en cuenta qué enfoque tenemos con el comercio internacional tan necesario para Argentina. Está muy desagregado los temas de coyuntura y del resto de los temas estructurales, la discusión mediática. Está bien, porque acá queda claro en tu explicación esto que de alguna manera nosotros reforzamos en cada emisión de Lo Justo y Necesario. Cuando se habla de que hay que reformar el sistema previsional o que hay que reformar el sistema laboral o que hay que reformar el sistema impositivo, tratamos de explicarle a la opinión pública que hay que reformar todo a la vez, en sintonía, en conjunto. Porque, a ver, vamos a lo que más interesa al programa. Reforma previsional y al mismo tiempo reforma laboral, hay que conciliar dos objetivos distintos. Por un lado, que el Estado se hace cargo del pago de las jubilaciones, pero no tiene suficientes recursos. Por otro lado, tenemos una estructura económica en Argentina cada vez más informal, donde el 54% estaba haciendo cálculos de los trabajadores son no registrados, porque incluyo ahí los monotributistas que apenas aportan un poquito a la seguridad social. Igual tenés en todo lo que es cuentapropistas, monotributistas y autónomos mucha evasión, que quizá no es un tema de evadir deliberadamente, sino porque no pueden pagar. Debido a las necesidades fiscales, que son para pagar la asignación universal por hijo, los planes, para los jóvenes desempleados, que a su vez el Estado manotea de los fondos jubilatorios para atender a los jóvenes, es decir, los abuelos financian a los jóvenes, al revés de lo que debería ser, la discusión se hace desagregada. Cuando vas a reforma laboral, todos los economistas en general acordamos, yo también, de que hay que reducir aportes patronales. Pero esos son recursos. Que se habló como parte de este acuerdo, se habla de bajar aportes patronales en determinadas actividades. Claro, eso es un ideal en donde hay que bajar la tasa y ampliar la base, pero nadie lo consigue en Argentina. O sea, hay una serie de pasos institucionales previos y acuerdos políticos entre todas las fuerzas políticas que no se logra. Se acaba de sumar a la mesa Eugenio Semino, el titular de la Defensoría de Tercera Edad de la Ciudad de Buenos Aires. Hablábamos con Ariel del tema, ¿qué tal? Buen día. El tránsito. No del tema del tránsito. No hablemos del tema del tránsito, que se me pone de mal humor en este sábado al mediodía, Semino. Eugenio, hablábamos recién con Ariel del
un tema que fue el tema de toda la semana, el acuerdo Unión Europea-Mercosur. Sí. Entre las cuestiones se habla de reducción de aportes patronales en determinadas actividades. Esta fórmula, por lo menos esta medida, ya se puso en marcha en la Argentina. No dio resultado, ¿por qué? Porque, a ver, no sé qué opinas vos. Yo opino que cuando las medidas se implementan en forma aislada, no sirven. Sí, efectivamente. Inclusive fue la experiencia Cavallo en el 95, que nunca volvieron a niveles históricos. Y fue muy asimétrico también los descuentos que se hicieron, en un momento que se daba una cantidad de contradicciones terribles, porque el sistema se privatizaba, el sistema de pensiones, por otra parte no había financiamiento. Es más, la medida de Cavallo, más allá de lo macroeconómico y demás, fue sacarle esa caja al sistema político. Es decir, fue él directamente, a través de eso, sacarle el manejo, el poder al sistema político de esa gran caja que es la seguridad social. Es decir, es un tema que desgraciadamente en Argentina se maneja siempre liviana y coyunturalmente. Claro. Por lo cual los resultados son estos, ¿no? Como para ir cerrando, y ya quiero ir a lo que va a pasar con la economía en la Argentina en el segundo semestre del año. Este acuerdo Unión Europea-Mercosur, ¿es bueno por qué y genera sus dudas por qué? Es bueno para mí, en mi opinión personal, es bueno en términos geopolíticos. O sea, alinea a Argentina con otros países en vía de desarrollo y países desarrollados en un eje que hace a la democracia formal, que es muy importante y que no hay que perder la dirección en Argentina. En cambio, el eje del gobierno anterior era acuerdos con países como Angola, Irán o incluso China, donde no impera la democracia. Eso es lo principal. ¿Y las dudas y tus dudas al respecto? Las dudas es cómo se va a implementar eso y cómo lograr insertar al mundo pyme en ese acuerdo para que las pymes que solo exportan, las pymes que exportan son solo menos del 10% del total de las pymes, sean parte del auge exportador que necesita Argentina por dos cosas. Necesitamos competitividad para que Argentina obtenga los dólares para pagar su deuda. Si no exportamos, vamos a tener crisis de deuda cada tanto. Y en segundo término, el auge exportador, si es vía pyme, eso va a lograr expandir el empleo, las contribuciones patronales, el empleo registrado, las contribuciones patronales, y por lo tanto hacer más sostenible al sistema jubilatorio. Las tres cosas a la vez. Contame, Ariel, contanos, ¿cómo viene la economía en el segundo semestre del año, teniendo en cuenta que se vienen elecciones presidenciales, año de campaña, con un dólar que nos está llamando la atención porque está en baja, todo demasiado tranquilo? Sí. Dos datos dame. ¿Cómo viene el mes de junio con el tema de la inflación? ¿Qué inflación va a haber en el mes de junio, que también viene desacelerándose? Sí. ¿Y cómo va a poder lidiar, o si va a poder lidiar, el bolsillo de trabajadores, de jubilados, con la economía que viene? Bueno, hablando ahora, estamos hablando de temas estructurales de largo plazo que influyen en el corto, pero vamos al cortísimo plazo del día a día. El dólar estable se está logrando, esto es difícil de explicar, quizás con un apretón monetario de tal manera que el Estado no emita dinero. Entonces, a cambio de eso, lo que hace continuamente el Banco Central, obligando a los bancos, es el tema de las LELIQ. O sea, toda emisión monetaria se contrapone o se esteriliza en términos económicos con esas LELIQ. Lo que logró ahora, a partir de una flexibilización del acuerdo con el fondo, esto hace unos meses, fue que el Banco Central pueda usar esos dólares para intervenir en el mercado cambiario. De hecho, no intervino, o sea, fue como un susto sobre el demandante de dólares. ¿Este dólar es baja o tranquilo? Se debe. ¿Es mentirosa? ¿Es una situación mentirosa? Se debe a dos cosas. Uno, el susto de, digamos, el susto bien dicho, de poder utilizar las reservas de golpe, cosa que el Fondo Monetario no te permitía hasta hace poco. Y en segundo término, una liquidación de cosecha muy positiva, que fue inevitable, digamos, como consecuencia de la sequía de la cosecha anterior. La inflación de junio... El año que viene va a ser un problema. El año que viene. Lo que está logrando el gobierno, sí hay que reconocer, con esta estabilización del dólar, por lo menos llegar a las PASO. Vos fíjate
la discusión del día a día que estamos en Argentina. No era así Argentina hace muchos años atrás. Estamos discutiendo el día a día. Hasta las PASO. ¿Las PASO cuándo son? ¿En agosto? En agosto ya. Claro. Estamos hablando de días. ¿Y en junio qué inflación se espera? Se espera una desaceleración convergiendo entre menos de 3% mensual. ¿Y qué va a pasar con lo los más meses que importante siguen? son las primeras señales de que habría un rebote de actividad económica. Los dos indicadores de industria y construcción así lo reflejan. Comparado con el mes anterior, mayo-abril, hubo un rebote, pequeño rebote en la industria de la construcción. Eugenio, el tema de los jubilados, el bolsillo de los jubilados, la canasta, ¿cómo viene la ley de movilidad con respecto a la inflación y qué tendencia ves ya sobre fines del 2019? Numéricamente, si se dan estos presupuestos, tanto en jubilados como en activos, se estaría recuperando algunos puntos, ¿no es cierto? Digo numéricamente porque lo que ya no pudieron consumir, lo que ya no pudieron generarse en calidad de vida, está perdido. Ahora, inclusive lo que da la sensación que las paritarias, en algún sentido, están recuperando respecto a estos índices de inflación. Hubo acuerdos muy segmentados en muchas de las actividades y esperemos que esa recuperación se mantenga. Ahora, el problema tal cual, acá se decía, el cortoplacismo con que nuestro sistema político ve a nuestro mundo y a nuestro país es realmente patético, ¿no? Lamentable. Exacto, coincido. Porque nadie sabe cómo sigue la película después del 11 de diciembre. Nadie sabe cómo sigue después de agosto, nadie sabe cómo sigue después de octubre, y mucho menos cómo sigue el 11 de diciembre, ¿no? Esto es el día a día. Bueno, en otro momento seguimos charlando de la reforma previsional, si ustedes están de acuerdo con que hay que reformar el sistema y en qué cuestiones hay que reformarlo. Gracias, Ariel Coimber. Tenemos que ir a reparación histórica. ¿Por qué? Porque hay una fecha que es clave, que tiene que ver con un plazo. El plazo de adhesión es hasta el 21 de julio, no para todos. Ahora les vamos a explicar que para quiénes, ¿sí? Jubilados y pensionados que percibieron reajustes automáticos y en forma anticipada. Estos jubilados, ¿quiénes son? Aquellos de mayor edad, que les correspondía el aumento, que ANSES consideró que tenían una edad avanzada, que así era, por supuesto, y con ingresos bajos de haberes jubilatorios o de pensión. Les dio el aumento, les dio el reajuste sin ejercer ninguna opción, en forma automática. Bueno, esta es la última prórroga. Deben realizar el trámite de homologación con un abogado que los patrocine. Hay abogados que figuran en un listado que está en la página de ANSES y que realizan esto en forma gratuita. Volvamos a la placa, por favor. El trámite, entonces, que hay que hacer es realizar la homologación. ¿En qué consiste esta homologación? Por un lado, en que apoderado, en que abogado patrocinante y beneficiario deben ir con turno previo a una boca de atención de ANSES para registrar la huella digital y después se firma el acuerdo. Si no se adhiere a este acuerdo y se renuncia a un futuro reclamo por reajuste de haberes antes del 21 de julio, se deja de percibir este aumento dado oportunamente. Acá reiteramos en esta placa lo que yo decía hace unos momentos, deben registrar ambos, jubilado y abogado, la huella dactilar. De no realizar trámite, se suspenderá el pago. De no realizar el trámite hasta el 21 de julio, jubilados y pensionados que recibieron, reitero esto, ¿por qué me pongo reiterativa? Porque fue la consulta de toda la semana. Esto es para aquellos jubilados y pensionados que recibieron reajustes en forma automática, sí, sin ejercer opción. Ahora, mientras tanto, ¿qué pasa con aquellos que están institucionalizados o que viven en el exterior? Bueno, no tienen que ir a registrar la huella dactilar, directamente lo hacen a través de sus apoderados. Sí, si me permitís algo. Tenemos muchísimos casos, muchísimas actuaciones de jubilados que están esperando la oferta de ANSES desde hace mucho tiempo. Es decir, todavía no le han dicho cuál es la suma
que les ofrece ANSES como para aceptar o no. Y ahí hay un eximio abogado. Acá lo tengo al lado eximio. ya sentado, Adrián Trócoli. Adrián, ¿te peinaste hoy? No. ¿Querías sumar algo de reparación No, histórica? jamás quiero decir nada de reparación contame histórica. Porque me estaba es un- haciendo así sí, es un recién, tema Adrián. tan simpático. Son 100.000 los jubilados que no tienen. Creo 80, un número por el estilo. Hay muchísima gente que no tiene una oferta realizada. Existe la promesa extraoficial, pero de las personas de ANSES que dicen que están trabajando contrarreloj con esto, y espero que salga ya una circular, resolución, alguna cosita que nos deje pensar que a los que no llegaron, y vamos a reconocer el esfuerzo, hicieron algo. Yo no estoy de acuerdo con la reparación histórica, la hemos defendido en lo que sí y la hemos criticado salvajemente en lo que no, pero los que quedaron afuera, por favor, no esperemos al 22 de julio, digan que los que no recibieron oferta o los que tienen un error van a poder seguir ingresando, que los que tuvieron oferta, no sé, hasta Dame mayo el número otra se vez, termina. dame el número que dabas recién. Hay Hay entre un montón de- 80.000 y 100.000 personas que están esperando que todavía no la tienen propuesta. oferta de reparación histórica. Entonces, para no perder la línea, voy a decir, es una tomada de pelo que le digan, se te termina el plazo para algo que no te di la oportunidad de ingresar. Claro, no efectivamente. puede Bueno, ser. de todos Pero modos- creo que lo están trabajando. Lo que es esto es un muy amable y considerado pedido, a ver si lo trabajan con tiempo y le sacan la desesperación a la gente. Bueno, No, de que todos modos, a esto es ver, lo que esta pasa. es la tercer prórroga con respecto a este grupo de jubilados y pensionados. Ya ANSES informó en las últimas horas que esta es la última, que no habrá más prórrogas. Sí, Eugenio, No, quería que sumar algo. precisamente ANSES nos contesta institucionalmente que están a estudio de la propuesta. Hace un año y medio. Hace un año y medio y nosotros reiteramos los oficios mensualmente, precisamente por si hay necesidad de una presentación judicial y demás. Ahora, digo, esto es lo administrativo, esto es lo formal. Los funcionarios de ANSES no miden lo que genera en grados de ansiedad y el daño que esto produce en quienes están esperando. Hemos tenido casos de abuelos que han superado la edad de 100 años y están todavía esperando la propuesta. Claro, ¿no? son los casos excepcionales o los que salen de la regla que está llevando mucho tiempo solucionarlo y darle una respuesta. Yo voy a hacer un animalito, para no perder la línea, y voy a decir, si hubieran iniciado el juicio hace 3 años, ya tendríamos la sentencia. Entonces, prometerle a la gente, te voy a pagar rápido, espérame 15 días, esos 15 días se hicieron 3 años, hoy no tienen respuesta, desde el punto de vista personal no tiene nombre. Ahora, desde el punto de vista jurídico, están generando más litigiosidad. Esto era para reducirla. Claro. Por favor, sí. necesitamos un plazo que digan a aquellas personas que no tuvieron, lo van a tener resuelto en un plazo razonable y bajar la ansiedad. Pero el daño de las personas que tenían que tener oferta, no digo hace 3, hace 2 años, y no la tuvieron, perdieron 2 años retroactivos. Claro. Tienen que considerarlo. Sí, por supuesto que hay que considerarlo porque detrás, como decimos Es abuso siempre, y de los maltrato. expedientes hay seres Ahora que está de humanos. moda hablar del tema, Y es esto abuso del- y maltrato por parte del Estado. Y esto del 21 de julio, por favor, difundirlo mucho para que la gente entienda y no entren en incertidumbre todos, creyendo que la reparación histórica cierra, no cierra, todavía no tiene un plazo de cierre, pero sí puntualmente para la adhesión de esta gente. Lo último, paso a otro tema y continuamos hablando de otra cuestión. Eugenio, este tema de reparación histórica, aquel que no adhiera y que recibió el reajuste en forma automática, si no adhiere, no cobra más el reajuste. ¿Va a ser polémico esta cuestión? ¿Va a ser polémica? Y lo va a hacer, claro que sí. Ya lo es, de hecho. Realmente lo que está generando es un conflicto, ANSES. Es decir, está ¿Qué puede generando pasar? la Cuchillo entre los dientes y vamos a Claro. tribunales. Es lo mismo de siempre. Yo no quiero ir a tribunal, no quiero trabajar más, pero me lo piden por favor. Cuando hacen estas cosas es terrible.
No puede ser que generen litigiosidad. Esto es lo grave. En un ratito vamos a estar hablando de litigiosidad previsional. En un ratito les vamos a estar explicando cómo es la evolución en todo lo que tiene que ver con juicios por reajuste de haberes. ¿Por qué a veces hay sentencias que no salen beneficiosas? ¿Por qué a veces los jubilados cobran reajuste de haber mensual pero no les corresponde retroactivo? ¿Se puede apelar una sentencia definitiva o hay que hacer otro juicio? Bueno, estas son todas las preguntas que nos hacen a diario, porque el tema de esta litigiosidad previsional que existe desde hace décadas en la Argentina es uno de los temas más recurrentes de consulta permanente, por lo menos en este espacio. Monotributistas y autónomos. Antes que nada les digo que los autónomos son los grandes enojados o los más perjudicados, Los podría ser, estafados con la ley de movilidad. ¿Por qué razón? Porque cada 3 meses, cuando se aplica la ley de movilidad y se aumentan las prestaciones previsionales, aumentan también los aportes previsionales de los trabajadores autónomos. En contrapartida, les aumentan la obligatoriedad de los aportes previsionales mensuales, pero no se actualizan los montos de facturación. Entonces, el trabajador autónomo es un trabajador oprimido por los aumentos en los aportes previsionales, oprimido por la carga impositiva, y lo que digo siempre, cuando llega el momento de la jubilación, todo ese esfuerzo que hizo para pagar durante 20, 30, 40 años no se ve reflejado en el monto del haber jubilatorio. Señores, falta legislación. Le falta legislación a los trabajadores autónomos. Son un sector olvidado del sistema previsional, así que pónganlo en agenda. Ahora que empieza full todo el tema de la campaña, las campañas presidenciales, bueno, hay que ponerlo en agenda. El tema es, ¿esto a qué viene? A cuenta de, a partir de julio, tienen que pagar más. La categoría mínima, les cuento, de autónomo, autónomo está agrupado en 5 categorías. La categoría mínima va a comenzar a pagar a partir de julio 4.277 pesos. La 5, que es la última, 9.409 pesos, ¿sí? Esto con autónomos. Con el monotributo, ¿qué pasa? Bueno, el monotributo está un poco mejor. Digamos que a los monotributistas se les incorporó en los últimos tiempos la posibilidad de cobrar asignaciones familiares y que cada vez, una vez al año, cuando se aplica todo el acumulado de ley de movilidad, se les aumenta el tema de los aportes, pero también se les aumenta el tope de facturación. Entonces ahí más o menos la cosa va pareja. Bueno, la información que tenemos hoy para los monotributistas es que hay tiempo hasta el 22 de julio para recategorizarse. Recordemos que antes las recategorizaciones, las novedades se presentaban en forma cuatrimestral, ahora es en forma semestral, en enero y en julio de cada año. Si hay alguna modificación, si hubo alguna modificación en la facturación, en la superficie que se ocupa por la actividad que realizan, en el consumo de energía eléctrica, deben dejarlo asentado en la página de AFIP con la clave fiscal, y allí la misma página les da la nueva credencial y la declaración jurada que acredita haber realizado el trámite. Si el trámite no se realiza y hubo alguna modificación que implique tener que subir de escala y el monotributista no lo hizo, AFIP tiene la competencia de trasladar y hacer todas las modificaciones por oficio. Y no solamente eso, también multa. ¿Qué hace la AFIP? Toma el monto que el monotributista paga de aporte integrado impositivo más lo que paga de aporte previsional y establece una multa de 50% de ese valor total. Bueno, información muy importante entonces a tener en cuenta. Perdona, esto es una característica de Argentina. No solo que nos mandan a impuestos y no hay contraprestación razonable por parte del Estado, sino que las recategorizaciones en el mundo lo hace el propio sistema impositivo, no los tiene que hacer la persona en sí, porque se supone que AFIP sabe cuál es la facturación. Es decir, acá se invierte
lo que debiera hacer el Estado y a su vez te cobran por no hacerlo, por hacerlo en forma deficiente. Es realmente, es decir, te cobran el impuesto al tonto y a su vez te facturan como si te hicieran un favor, ¿no? Pasamos de trabajadores Hay en un proyecto. actividad a jubilados. Hay un Proyecto. proyecto A con ver, monotributo. contame. Esto es increíble. La OIT dice que somos un país modelo por el monotributo porque hicimos un sistema de paso. Uno ingresa al sistema registrado a través del monotributo, sale de la economía en negro, ingresa en el monotributo y luego pasa al régimen general. Lo que pasó, no tengo los números en la cabeza, pero tenemos un 10% de los autónomos del régimen general que teníamos antes, ahora estos pagan, antes no pagaban nadie y tenemos 1.000.000 y pico, 1.200.000 de monotributistas que no existen, se quedaron todos agarrados al monotributo porque es barato. Yo no sé cuánto va a seguir estando vigente la figura del monotributista en la Argentina, tengo mis dudas. Va a seguir, para mí, en una medida mucho más razonable, más chica, para el que ingresa, y va a haber algo en el medio para que el pasaje de ser monotributista a ser no sea tan autónomo, traumático. No sea tan traumático. Es suicida. Yo conozco muchísimas personas que dicen, no te tomo el trabajo, porque si te tomo el trabajo tengo que facturar 10 pesos más y voy al régimen general y no lo puedo pagar. Tiene que cambiar. Bueno, ahora vamos a seguir con el tema de juicios de litigiosidad provisional. Le damos la bienvenida, le damos la bienvenida a Jorge Farina. A ver, té de tilo para toda la mesa. ¿Qué tenemos? Pero vino distendido, ¿viste? No usa corbata ahora. Así. Es otra onda. Es otra onda. Sábado al mediodía. Digamos, menos formal y más distendido de ustedes. Muy formal y muy contracturado. El doctor Trócoli no se peina, viene como el pájaro loco. Vos venís sin corbata, ¿viste? Es realmente complicado. Lo del eximio. Y vos venís despotricando con el tema del tránsito. El famoso eslabón perdido. No sabes lo que es tu pelo hoy, lo que es tu peinado. Antes de pasar al tema de litigiosidad previsional y los juicios por reajuste de haberes, Jorge, ¿de qué vamos a hablar en unos momentos? De las vacunas, a ver si faltan o no faltan vacunas. ¿Cuáles son las informaciones que están dando vuelta últimamente en estos días? Gripe A, precauciones. Se está vacunando, se sigue vacunando contra la gripe, contra el neumococo. De hecho, hay muchos municipios que están haciendo vacunación en este momento. Hoy es día de campaña en el municipio en el cual yo estoy, así que se sigue haciendo. Lo que ocurre es que, fíjate, que ya se hicieron más de 6 campañas y sigue habiendo gente sin vacunar, pero yo creo que no es por falta de dosis, es por falta de que la gente no se da cuenta que debe vacunarse y falta por ahí tal vez de información a través de los medios y de promoción, es decir, te tenés que vacunar, es decir, ¿para qué te sirve la vacuna? Ya hablamos hace un par de programas atrás, es decir, que es una locura no vacunarse, que eso es lo que nos va a salvar la vida, que es lo que nos va a dar defensas para justamente si estamos agredidos o incorporamos el virus dentro nuestro, poder nuestro organismo reaccionar y no enfermar, o por lo menos no hacer una complicación de esa enfermedad. Yo creo que falta un poco más de información y a veces también hay información distorsionada. Ayer hablábamos, yo utilicé la amistad que tengo con Eugenio para preguntarle, porque yo leía un par de notas y de informaciones decían que sí, que había 5 provincias que denunciaban que no habían vacunas, que faltaban, que otro. El calendario son 20 vacunas, de las 20 vacunas tenemos 19. Con una hubo problema. La de meningitis. Y el tema pasa, según anunciaron, aparentemente se ha cambiado el proveedor, se cambió la forma de compra, si antes era una licitación directa, ahora se hace a través de tramos. Se trajeron 1.200.000 dosis de las 3.680.000 que están pedidas y en estos días van a entregar el otro 1,5 millones. Pero vos con esto, ¿qué me querés decir? Que fue relativamente normal, que no hubo grandes inconvenientes con el tema del calendario oficial y obligatorio. Mira, a mí me parece que está exagerado. Es decir, nosotros siempre en el programa estamos de un lado y del otro. Es decir, hablamos de lo bueno y hablamos de lo malo, como dijo Adrián hace un instante, ¿no? Fíjate que esta semana también estuve hablando mucho con el tema del frío de la gente en situación de calle. A ver, gente en situación de calle hubo toda la vida, no es de ahora solamente. Bueno, lo que pasa es que ahora se visualiza más se informa por el tema del frío, de un frío excesivo. Se informa, pero también se exacerba esa información, entonces también hay que tener cuidado. Sí, hay algo que hay que decirlo con todas las letras. En estos periodos, nosotros tenemos un sistema político imbécil.
Y en este periodo preelectoral Claro, se ahí potencia su imbecilidad, su idiotez. Vino Claro, como tremendo. carecen de ideas, no, realmente, porque hacen terrorismo permanentemente y no saben el daño que causan a la población. Lo que se ha dicho y se ha hecho con las vacunas, con el frío y demás. Y esto no quiere decir que no haya pobreza, y si hay pobreza fueron responsables todos los que integran ese sistema político. Pero hacen, por la desgracia de la gente, montan sus campañas políticas. Así que esto Claro. es realmente criminal. Y se monta sobre una necesidad, sobre una desesperanza, realmente sobre una situación, sobre los vulnerables. Por eso yo lo quería aclarar, Sí. que decir, la información, chequeándolo con Eugenio, chequeándolo en diferentes medios, desde el municipio al cual pertenezco, no hay tal falta. Es decir, lo que hubo es un pequeño retraso con respecto a esa vacuna, que entiendo que en estos próximos días ya va a estar digamos, dentro del plan de vacunación, pero de 20 vacunas tenemos 19. Había denuncias desde el mes de abril que decían que faltaban en Buenos Aires, en Santa Fe, en Córdoba, en Chubut, en Neuquén. Claro, y eso lo que Y hay hace un peligro es crear... mayor. Y eso es lo que Claro, más asusta. preocupación. Discúlpame, aún, claro. hay un peligro mayor, que siempre lo hablamos con Jorge, que son los movimientos antivacuna que hay en el mundo y acá. Y realmente lo que debiéramos, entre todos, fortalecer el criterio de la necesidad Claro. Promueven estos movimientos de la no evitar que vacunación. se promueva que se hace con los chicos. Es realmente un despropósito. Hablemos de gripe A, a ver, un poquito en cuanto al tema de prevención, recomendaciones. Bien. Contanos un poco. Los cuidados que veníamos manteniendo desde ya hace un par de años que empezamos a hablar de la gripe A, es decir, tratar de ventilar los ambientes, tratar, digamos, cuando vamos a estornudar o vamos a toser, de cubrirnos con nosotros mismos, digamos, con nuestro brazo o con la mano para no hacerlo encima del otro. Recordemos que es una enfermedad que se transmite de contacto por gotitas de flujo, es decir, a través de la parte respiratoria. Tratar de, si sabemos que tenemos un integrante de la familia o alguien en la escuela que está confirmado que es una gripe A, obviamente tenemos que tratar de nosotros aislarnos, no estar en lugares donde que no estén ventilados, donde haya mucha concentración de gente. Lavado de manos, muy importante, eso es permanente, sobre todo a la gente que está en contacto con, digamos, el personal de la salud que está en contacto con enfermos. Pero mira, hasta la fecha no hay registrado casos de gripe Esto A. yo te quiero preguntar, porque la sensación que da es como que la gripe A había desaparecido en la Argentina y ahora reapareció. En realidad nunca desapareció. No. Pero vamos con una tendencia de casos en aumento, se están multiplicando los casos de gripe A. Pero lo que va de este año hasta ahora no hay registros que digan alarmantes de que estamos dentro, digamos, de la variable de lo normal y nada exacerbado. Se sigue vacunando por una cuestión de que, a ver, una de las cosas que decía la nota que vos me pediste para que hablara, dice, ¿por qué se compran menos dosis? Porque la gente no se vacuna, Clara. Y entonces te dicen, sobran dosis. ¿Y qué pasa con esas dosis? Bueno, ¿Las espera, ¿y podemos la volver a gente utilizar? por qué no se vacuna? Yo creo que un poco tiene que ver con el movimiento antivacunas, otro poco debe ser seguramente responsabilidad nuestra de falta de comunicación o de no dar una comunicación clara a la gente de que debe y que necesita vacunarse y también a través de los medios. Y con el tema de los chicos, ¿cómo estamos? La gente grande decide no vacunarse y vacuna a sus hijos, le hace aplicar todas las vacunas que son parte del calendario obligatorio y oficial. Está repartido. Lo que pasa es que yo estoy en un municipio que es un mundo aparte, donde realmente la prevención funciona muy bien y vienen las mamás con sus hijos a vacunarse. Y no tenemos ese tipo de problema, pero digamos, hablando con gente, con referente, como yo le preguntaba a Eugenio, en general no escuchás grandes cosas. A mí lo que me asusta de esto es que sabemos que tenemos déficit y que tenemos problemas, pero a veces los medios, o algunos medios también lo exacerban, y asustan y preocupan mucho más a la gente, cuando tenemos que tratar de darle un poco de tranquilidad, porque ya tienen demasiados problemas con la vida cotidiana como para agregar un factor más de preocupación. Muy enlazado a todo el tema político. Pero este sin año. lugar a dudas. Lo que vos decías hace sin lugar unos a momentos, dudas, inclusive el tema de los mitos que se alientan. Y yo me di la vacuna contra la gripe el año pasado, igual me engripé. Y sí, este año te la vas a volver a dar y es posible que te engripes, lo que no vas a tener los efectos que se pretende mitigar. O las complicaciones, que empezás con una gripe y terminás con una neumonía y a lo mejor te morís. Exactamente. Entonces, lo que uno quiere evitar es el mal mayor, es decir, la complicación de la enfermedad. ¿Vas a hacer una gripe, como dice Eugenio? Sí, seguramente. Pero como ya tenés anticuerpos, tenés defensa dentro de tu organismo, probablemente ese cuadro sea un cuadro asolapado, mucho más light, que no vas a tener mayores complicaciones. Tenés un resfrío feo y no una gripe. Exactamente. Y las prepagas, me parece, te olvidaste. Digamos, las obras sociales
no incentivan un mail, un mensajito. Tiene que haber una campaña mucho más activa. Más agresiva. No, agresiva. Se ha Más activado La palabra es bastante en los agresiva, últimos años, porque pero no me parece puedes- que faltan más campañas. Falta Más agresividad. agresiva, más comunicación. Sin lugar a Más dudas. comunicación. Porque no puede ser que no entendamos que sale mucho más barato prevenir Y que sí. curar. Hace que lo Pero- decimos en lo pero justo y yo, viste, necesario, quiero- 24 años. Pero que no lo venimos diciendo entienden. Quiero eso. poner una perlita Sí, con y vamos respecto- a los cronogramas y de ya pago. te dejo. A mí lo que me preocupa es lo que hablábamos con Eugenio ayer, ¿no? Esta preocupación que le agregan a la gente, porque dicen, el gobierno está comprando, el gobierno que sea, no importa, el de ahora, de turno, el que estuvo antes, el que sea. El que están venga, comprando y no el que importa. venga. Están comprando menos dosis. Pero a ver, están comprando menos dosis, chicos, porque no vacunaron, la gente no se fue a vacunar. Y esas dosis te sirven, tienen un vencimiento específico, no es que no te puedes vacunar con Ay, qué esas problema tan vacunas. serio tenemos Y la entonces yo digo, Argentina con la eso de comunicación. meter leña al fuego, a ver, hablemos las cosas justas y necesario como es tu programa, pero no exacerbemos cosas que van a preocupar mucho más a la gente y que no traen ningún Ya rédito más que tenemos político. muchos motivos para hacernos problema Así y es. vivimos agregando más. Bueno, cronogramas de pago. Vamos a contarles cómo viene la semana que viene, cómo vienen los cronogramas, porque es una semana corta, ¿sí? Aquí estamos viendo mensual julio, haberes jubilados y pensionados, haberes que no superen los 13.103 pesos, miércoles, jueves y viernes, cronograma de pago, terminaciones de documentos en 0 el 10, documentos terminados en 1 el 11 y documentos terminados en 2 el día 12 de julio, que es viernes. ¿Qué pasa mientras tanto con asignación universal por hijo? También se paga una terminación de documento por día hábil entre 0 y 2 entre el miércoles 10 y el viernes 12 de julio. Lunes y martes no hay entidades bancarias. El lunes 8 de julio, feriado, puente turístico, y el martes 9 de julio, Día de la Independencia Nacional. Reajuste de haberes. Juicios por reajuste de haberes, litigiosidad previsional, esto que no cesa en la Argentina, bueno, que es la verdad que un lastre que venimos teniendo en el sistema previsional, y es una de las consultas más recurrentes todos los años, en cualquier momento del año, porque nosotros sentimos que los jubilados y pensionados, cuando deciden demandar al Estado para cobrar lo que les corresponde, a veces no entienden cómo es la evolución, el circuito de ese juicio, y no entienden por qué demora 8 años. Y tampoco entienden lo que pasa en el medio. Así que explícame, Trócoli, lo que pasa en el medio. Esto de por qué a veces no sale beneficioso, por qué a veces Da cero, sale... gana el juicio y le da Claro, cero, ¿no? o sí le favorecen el haber mensual, pero no genera retroactivo la sentencia o viceversa. A ver cómo Vamos a empezar por el principio. Hoy tenemos un programa especial, tenemos a las 7 de la tarde para que cuente todo esto. es. Bueno, pero a ver, poder de síntesis y vos sabés Cero, yo tengo explicarlo. A poder ver, de síntesis. contá, ¿por qué? A ver, ¿qué pasa? Bueno, a ver, con este peinado te lo cuento y todo. Vamos un poquito para atrás. Primero, ¿por qué alguien decide hacer un juicio contra el Estado? Pues está cobrando mal, es sencillo. En general, el cliente, el jubilado viene y me dice, creo que estoy cobrando mal. Yo antes me alcanzaba, ahora no me alcanza y puede que no tenga que ver con la inflación. ¿Podemos hacer algo? ¿Va a dar o cambió esto? La gente cree que tiene un derecho a un segundo trámite administrativo, que es el juicio de ajuste. Esto es un hecho, de hecho ha tenido la culpa vos, que le has concientizado a la gente que tiene un derecho a reclamar más o menos lo que le corresponde. Del programa, obviamente. Más o menos lo que le corresponde, uno va a tribunales y se lo dan. Ahora, respondiendo a alguna de las 4 preguntas que me tiraron entre los dos, gracias. Uno termina el juicio y esto es fundamental y la gente tiene que saberlo por metodología, no digo que esté bien, mal, más o menos. Hay intentos de cambios, hay gente en tribunales que está trabajando mucho con esto. Las sentencias no dicen lo que uno va a cobrar. Esto es importante. Uno hace un juicio que demora 5, 6, 7, 8 años y termina en una sentencia, la puede colgar en la pared, pero no se entiende. Pero espera, acá te paro. El abogado que litiga, el abogado patrocinante, desde el minuto 1, que la persona va a hacerle la consulta y le cuenta toda su historia laboral y le lleva documentación, sabe ahí sí tiene que embarcarlo o no en un juicio y en una espera de 8 años. ¿Vos? Si es un abogado que conoce y un abogado responsable. ¿Vos querés que aparte de hablar mal de ANSES hable mal de los colegas? No tengo problema, ¿no? No, pero a ver, Pero lo como tenemos todo. genio. Y bueno, pero como todo, hay buenos y malos. Acá la idea no es que paguen justo por pecadores. Lo voy a decir en castellano. Si el día que uno inicia el juicio, que uno le analizan, lleva la pila de papeles, así la pila de papeles, no le dicen, usted tiene que cobrar entre
esto y esto, pues tampoco somos magos, vamos mal. Claro. Bueno, y acá yo voy al tema. De todos los juicios previsionales que se inician y finalizan en una sentencia, hay por lo menos, corregime si no es un 20% que no beneficia, que se hizo en vano. ANSES históricamente dice que hay un 25% de los juicios que se inician, una cuarta parte, que no dan beneficio. Esto es, hicimos el juicio y termina cobrando lo mismo. Ahora vamos a ver las razones. Esto viene bajando, no llega al 20, pero estamos muy cerca de eso. 25 fue el histórico, ahora está cerca del 24-23% de los juicios. Acá hay dos problemas. Primero, para mantener la línea coherente, al ANSES no le creo. Si el ANSES dice que son 2 de cada 10 que no tienen que cobrar, uno no tiene que cobrar y al otro el ANSES le pagó mal. Esta es la primera razón por la cual un juicio no beneficia. Yo estoy cansado de que el ANSES pague mal los beneficios. Primera cuestión. Y la segunda es, se inician muchísimos juicios que están mal desde el origen y no van a dar nunca un beneficio. Lo digo fácil, si no están bien calculadas, no están bien las remuneraciones de origen, nunca voy a terminar un buen juicio. Esto hay que hacerlo desde el primer momento y la única garantía para la gente es, desde el primer día que uno inicia la jubilación o con la jubilación va a haber un abogado porque cree que está cobrando mal, tener todos los elementos. Si no hacemos un juicio al divino botón. Trócoli, las sentencias definitivas, si uno no está de acuerdo, ¿se pueden apelar o hay que iniciar nuevo juicio? Tenés dos opciones. Las sentencias definitivas, si son firmes, o sea, si ya intervino la Corte, no hay mucho para hacer, salvo que haya un error en la sentencia. Por suerte, muchos, no todos, muchos jueces consideran que los errores en las sentencias son corregibles cuando son errores evidentes. Esto es claro, yo tengo en etapa de ejecuciones ir a discutir qué es lo que dice la sentencia, juicios que me dan 0 de ajuste, pero porque la sentencia cometió un error. La sentencia no comete un error solo, el abogado lo pidió mal, alguien se equivocó. Esos pueden tener arreglo o no, pero en general se veda. No, la idea de hacer un nuevo juicio no es la idea, sino iniciarlo bien. Y acá una crítica constructiva quiero hacer. El jubilado vive con mucha intensidad y mucha preocupación todo este proceso de 6, 7, 8 años. Y convengamos que no todos los abogados son comunicativos, no todos los abogados son cordiales, no todos los abogados, cada vez que el jubilado necesita hacerle una consulta en estos 8 años de espera, los acompañan. No, déjame decir otra cosa. No, ningún abogado tiene el tiempo para dedicarle al cliente para que esté tranquilo. Uno tiene que hacer que el expediente llegue, pero la información básica, usted va a cobrar esto o aquello y este es el riesgo, tiene que estar. La última, si cierro... Ya no tengo tiempo. Bueno, pero yo me lo tomo. No, me cortan, chau, la próxima, título, una palabra te Una pregunto. palabra. Una palabra. Cuando las sentencias creen que dan mal, Son varias. hay que revisarlas. La próxima no te dejo hablar. Saber es central. Tercera etapa de Saber es central, el Banco Central acercándose a la gente, explicándole cómo funcionan y los beneficios que tiene la caja de ahorro de la Seguridad Social que va acompañada con la tarjeta de débito. En una segunda etapa, explicación a todos los jubilados y pensionados y ahora se viene toda la explicación para las mujeres que trabajan en casas particulares. Cómo abren una cuenta, es una cuenta gratuita, qué beneficios y qué pueden hacer con la tarjeta de débito de la Seguridad Social y, por supuesto, en los contenidos digitales del Banco Central se puede conocer la utilización o cómo se puede utilizar el home banking, la internet electrónica, la internet bancaria. Por otro lado, hablando de tecnología, EXO, cursos gratuitos de home banking, cómo realizar compras por la web, todo en Mayores Conectados, ¿sí? www.mayoresconectados.com.ar. Llegamos a tiempo, nos despedimos. Gracias por habernos acompañado. Nos reencontramos en 7 días a las 12 del mediodía, después del señor Edu Battaglia. Acá, como siempre, lo justo y necesario por A24. Gracias a todos. Chao, buen fin.
Hacela bien. Pedí tu préstamo online. Si la vas a hacer, hacela bien. Banco Ciudad te quiere ver crecer. Con tu 100%, si la vas a hacer. Queremos que más gente se cuide. Más de 500 charlas de prevención en todo el país durante el último año. Súmate vos también. Conoce más en osde.com.ar. I know one thing or two about the shoes you wear when you go out. Tonight we're gonna have a lot of fun for the very first time. You know how like Porque amamos los zapatos Grabaña. La red de farmacias es el sistema de salud más eficiente del país para que accedas a tus medicamentos y recibas información del servicio farmacéutico adecuado. Millones de jubilados y pensionados pasan por las farmacias argentinas. Son historias cotidianas que compartimos con afecto, respeto y profesionalismo. En Provincia ART, nuestra meta es protegerlas de todos. Ingresá en provinciaart.com.ar o llamanos al 0800-333-1278. Provincia ART, con el respaldo de Grupo Provincia.